Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a empezar una serie de videos que voy a dedicar al microrrelato. Esta forma hiperbreve de narración que se ha vuelto una forma muy popular, ¿no? Hay muchas personas que se dedican hoy en día a escribir microrrelatos y enviarlos a el sinfín de concursos que se van organizando, ¿no? Hoy en día que todo es tan expídico, eh, que no podemos parar en ningún momento, que no tenemos tiempo para nada, el microrrelato ha surgido como un género, como el cuarto género literario, con una popularidad enorme, ¿no? Todo el mundo tiene que ver con microrrelatos, con escritura de contenidos mínimos. Eh, Está esta idea también del copy, ¿no? La cuestión de que en una frase quede contenido, pues, lo que queremos comunicar. Es decir, el minimalismo es algo que está muy presente hoy en día en la creación de contenido, pero también involucra a la literatura. ¿M? De modo que vamos a ver un poco qué cosa es esto del microrrelato, ¿no? Hoy vamos a ver qué es el microrrelato según una estudiosa muy importante de este cuarto género, como ella le llama, ¿no? Irene Andrés Suárez. Y este libro muy recomendable, ya lo utilicé en un video dedicado a García Lorca, ¿no? Donde descubrimos dos microrrelatos maravillosos de este gran poeta español. Pero bueno, vamos a continuar utilizando lo que Irene Andrés Suárez nos propone en esta introducción realmente muy sugerente, muy interesante, y que tiene que ver con una tradición que tomó mucha fuerza a partir del año 1906 en España, gracias a Juan Ramón Jiménez, ¿no? De Juan Ramón Jiménez y también de Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Tendremos oportunidad de leer algunos microrrelatos de estos autores, vamos a analizarlos brevemente en estos videos. Evidentemente esto va a ser una síntesis de lo que fue el taller que di entre septiembre y primera semana de octubre, pero nos va a dar tiempo para que podamos compartir algunos casos y microrrelatos que nos van a ayudar a hacernos una idea de qué cosa es esto del microrrelato, porque muchos pensarán, microrrelato es una historia contada en 100 palabras, pero creo que es algo más que eso, ¿no? Y además es un ejercicio muy interesante para entender cuáles son los elementos fundamentales del texto narrativo, ¿no? Porque si hay dos cosas, dos características fundamentales del microrrelato, son la hiperbrevedad y la narratividad, ¿no? No basta con un texto en prosa que sea hiperbreve, que no supere la página, sino que además ese texto tiene que estar impreso de una narratividad, ¿verdad? Así que vamos a ver un poco en qué consiste esto, ¿no? Para ello quiero leer la nota preliminar que escribieron los grandes Borges y Bioy Casares a un libro que se publicó en 1953, que fue una antología llamada Cuentos breves y extraordinarios. En esta nota preliminar ellos definen de alguna manera un poco la esencia de lo que es el microrrelato, ¿no? Uno de los muchos agrados que puede suministrar la literatura es el agrado de lo narrativo, ¿no? Entonces ahí ya vemos este primer elemento tan importante, ¿no? Lo narrativo. Este libro quiere proponer al lector algunos ejemplos del género, ya referentes a sucesos imaginarios, ficticios, ya a sucesos históricos, verídicos o de no ficción. Hemos interrogado para ello textos de diversas naciones y de diversas épocas, sin omitir las antiguas y generosas fuentes orientales. La anécdota, la parábola y el relato hallan aquí hospitalidad a condición de ser breves. Lo esencial de lo narrativo está, nos atrevemos a pensar en estas piezas. Lo demás es episodio, ilustrativo, análisis psicológico y feliz o inoportuno adorno verbal, ¿no?
Y aquí se refiere a tres elementos de los que podemos prescindir cuando escribimos un microrrelato. Por un lado, el episodio ilustrativo, es decir, la descripción. Los microrrelatos, ya veremos, no son descriptivos. No pueden serlo, porque si no, no serían breves. Están exentos también del análisis psicológico, y esto quiere decir el desarrollo de los personajes, ¿no? Los personajes no se desarrollan en un microrrelato. Los personajes simplemente muestran un movimiento a partir del cual nosotros podemos interpretar su naturaleza. Hay que decir que al no caracterizar a los personajes, al no profundizar en su esencia, lo que prima en el microrrelato es el movimiento del acontecimiento, ¿no? Es eso que transforma la acción definitiva, que es la que se muestra en este tipo de cuento. Y finalmente, la floritura también es un elemento totalmente prescindible. Yo diría en cualquier tipo de relato, pero si hay uno en el que evidentemente no hay lugar para la floritura, es el microrrelato, ¿no? En el microrrelato no podemos abundar en adjetivos y adverbios, sino que tenemos que encontrar la forma de describir una acción precisa que repercuta en la mente del lector y sugiera al lector lo que está detrás o contenido en esa acción. Bien, vamos a leer un primer microrrelato súper hiper breve, quizá, bueno, han dicho que era el relato más breve de la historia. Hoy en día hay muchos relatos, pero bueno, no sé si sigue siendo el más breve que existe, pero sí es uno muy popular que conocemos seguramente, y es El dinosaurio de Augusto Monterroso. Este cuento lo pueden encontrar en un libro que les recomiendo, se llama Obras completas y otros cuentos, se publicó en 1959 y la verdad es que hay relatos maravillosos, entre ellos hay microrrelatos y este microrrelato hiper breve. Este microrrelato se llama El dinosaurio y va así, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es todo el cuento, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Aquí tenemos tres elementos, ¿no? Uno, el título, el dinosaurio. Al llamar el cuento del dinosaurio, el lector se focaliza en el dinosaurio, ¿no? El dinosaurio parecería ser el protagonista de este relato. Con ello, ¿qué quiero decir? Que en un microrrelato todo tiene que aprovecharse y por lo tanto el título no es un gesto para generar expectativa, no es tampoco algo que redondea el cuento o que le da una aura poética, sino que es un elemento narrativo también. Cuando despertó, aquí hay una acción, ¿verdad? Hay una acción que no sabemos a ciencia cierta quién la realiza. No sabemos si quien despierta es un protagonista tácito, un él o un ella que no aparece en el cuento, pero queda sugerido cuando despertó, y que podría representar este agente tácito al ser humano. El dinosaurio todavía estaba allí. Es decir, que si en esta primera hipótesis dijésemos que hay una persona que despierta y ve que el dinosaurio todavía está allí, este todavía tiene una función muy importante, ¿no? Quiere decir que antes también estaba el dinosaurio, ¿no? Antes de que este agente tácito se quedara dormido. Y eso arroja grandes posibilidades de interpretación, ¿no? Una puede ser que toda la historia de la humanidad ha sido un sueño, ¿no? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí, ¿no? Es decir, cuando se quedó dormido, o antes de dormirse, había un dinosaurio, se quedó dormido, y luego al despertar, el dinosaurio todavía estaba allí. Ahora, hay otra posibilidad. Porque al no haber un sujeto que claramente realiza la acción, cuando él o ella despertó, cuando fulanito o fulanita de tal despertó,
cabe la posibilidad de que sea el dinosaurio el protagonista. Por lo tanto, el dinosaurio es el que despierta. Cuando despertó el dinosaurio, ¿no? El dinosaurio todavía estaba ahí, él mismo estaba allí todavía. Es decir, que nosotros podríamos interpretar libremente, hemos sido o somos o estamos siendo el sueño del dinosaurio. Esa es otra interpretación. Con este juego de interpretaciones lo que quiero demostrar es que si hay algo que es fundamental en un microrrelato es la falta de claridad de el significado o de lo que realmente está sucediendo o significa la acción que nos muestra el relato. El microrrelato incomoda al lector, le llama a la acción. ¿Por qué? Porque nunca está completo. No nos muestra el relato quizás las acciones más importantes del relato, simplemente nos muestra un momento que contiene todas esas otras acciones y por lo tanto el lector se ve obligado a interpretar qué cosa es lo que está sucediendo. De modo que el microrrelato no es un género para todo el mundo, ¿no? Habrá mucha gente que se desespera con estos microrrelatos porque dice, oye, yo no entiendo esto, que me cuente bien qué es lo que pasó, ¿no? Que me ponga un sujeto si es que hay un sujeto, o que especifique si es el dinosaurio el que despierta o no. Pero esto me deja a mí en un estado de ambigüedad que no puedo soportar. Hay lectores que son así. Ahora, hay otros lectores, entre los cuales me cuento, que disfrutamos con esto, ¿no? Esto nos llena de ganas de saber qué cosa es lo que hay detrás, y lo leemos y lo releemos para entenderlo, y llegamos a un punto en el que nos damos cuenta de que el objetivo de este microrrelato no es hallar la verdad del microrrelato, sino estimular nuestra capacidad de interpretación. Buscar la historia con solo un trozo de ella, ¿no? Pero vaya trozo, un trozo muy significativo, ¿verdad? Bueno, cuando despertó el dinosaurio estaba allí. ¿A ustedes qué les parece que puede significar este cuento? Si quieren, pueden dejarme su interpretación en los comentarios y así podemos ir jugando a ver qué idea es más certera o convincente respecto de este cuento. Desde luego, la verdad definitiva no la sabremos porque Augusto Monterroso ya no está entre nosotros y por otro lado, si estuviera seguramente no nos lo diría, ¿no? Bien, ¿qué cosa es el microrrelato? Vamos a ver la definición que nos da Irene Andrés Suárez, ¿no? Es una forma discursiva, dice, nueva, que se sitúa en el límite de la expresión narrativa y corresponde al eslabón más breve en la cadena de la narratividad, que de tener tres formas, dice, la novela corta y el cuento, ha pasado a tener cuatro: novela corta, cuento y microrrelato. Para Irene Andrés Suárez, en el siglo XX, el microrrelato se convierte en el cuarto género, ¿no? En el eslabón de esa cadena, el último eslabón. Después del eslabón del microrrelato ya solo quedan prosas poéticas o prosas hiperbreves que sin embargo carecen de esa característica fundamental que es lo narrativo, ¿no? Vamos a ver cómo se origina, ¿no? este microrrelato, cómo llegamos al microrrelato en el siglo XX y cómo se va formando una especie de canon del microrrelato. Pues por un lado tenemos la prosa poética del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, donde la poesía, con métrica, con versos muy bien medidos, exactos, precisamente medidos, dan lugar a una forma más libre
a un verso libre y por lo tanto luego a una prosa poética, ¿no? Es decir, empiezan a aparecer poemas en prosa. Hay un caso bastante ilustrativo que es el caso de Baudelaire, ¿no? Baudelaire escribió este libro que se llama Prosas Poéticas, ¿no? Entonces el siglo XIX ya se mete en lo que es la prosa poética, y esta prosa poética que también vamos a encontrar en Oscar Wilde va ganando rasgos narrativos, ¿no? Se empiezan a generar pequeños textos que ya no solo son una imagen poética, sino que también son un movimiento que tiene un aura poética, pero que contiene también unas características narrativas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un personaje, hay un protagonista, porque tenemos una acción transformadora y porque el protagonista empieza en el relato y termina en el relato de una forma distinta, ¿no? Hay un cambio, hay también un deseo y una resistencia, aunque estén implícitas, aunque no estén mostradas en el texto, ¿no? De modo que la prosa poética, ¿no? Y también podríamos citar en este caso a Rubén Darío con su libro Azul. En Azul tenemos cuentos propiamente dichos, pero también luego tenemos prosas poéticas que ya van entrando en lo que es estas prosas narrativas, breves, hiperbreves, que tienen aura poética, pero que pueden funcionar como relatos, ¿sí? Por otro lado, también finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hay una fuerte ola de síntesis, ¿no? Hay una voluntad de sintetizar, de depurar los cuentos, que si vemos el cuento clásico podemos encontrar cuentos de 40 páginas, de 20 páginas. Borges decía que no podían superar las 10, pero vamos a ir viendo cómo van apareciendo relatos cada vez más pequeños que ganan en tensión dramática, que son ideales para tramas de misterio, donde no todo debe ser dicho, y además hace su aparición un elemento narrativo, una herramienta también que ha recorrido el siglo XX y sigue muy potente en el siglo XXI, y es la aparición de la elipsis, ¿no? De dejar ese vacío, de decidir no contar ciertas cosas y que esa decisión afecte al relato, convirtiéndolo en un elemento ambiguo, misterioso, donde hay algo contenido que yo no puedo desenmarañar. Así que ahí tenemos un cruce de dos tendencias que en su intersección van a generar esta nueva forma de narración que es el microrrelato, ¿no? Vamos a ver los rasgos constitutivos y finalmente voy a leer un microrrelato que me gustaría que leamos entre todos. Lo dejaré en las descripciones junto al dinosaurio de Monterroso. Y me gustaría que para terminar esta sesión, quienes tengan ganas, pues dejen en el comentario su interpretación de este microrrelato, y en el siguiente video pues yo daré también mi interpretación, y así podemos ir viendo cuáles son las características fundamentales del microrrelato. Los rasgos constitutivos ya hemos dicho algunos, pero vamos a agregar algún otro. La hiperbrevedad, por supuesto. No debería rebasar la página, ¿no? El movimiento de pasar una página es algo que implica un tiempo, ¿no? Hay un movimiento del lector al pasar de una página a otra que ya genera una duración, ¿no? La hiperbrevedad nos pondría la condición de que nosotros veamos el microrrelato de un solo golpe de vista, ¿no? Esa capacidad de ver todo el cuerpo del texto con una sola mirada es algo que parece característico del microrrelato, ¿no?
La narratividad, lo hemos dicho hasta el cansancio, es otro elemento importante. Hay conflicto, hay movimiento, hay cambios de situación y tiempo, y además hay una historia que está contada, aunque en el silencio, ¿no? Lo hemos visto también en el video de Julio Torri. Julio Torri trabaja mucho ese silencio, ¿no? No solo como mensaje final de sus relatos, sino que además hay silencio en sus relatos, ¿no? Hay muchas cosas que no se dicen, y esas cosas que no se dicen, nos dice también Irene Andrés Suárez, son en el microrrelato, en la mayoría de ocasiones, lo más importante, ¿no? Luego, por lo tanto, como es tan pequeño, tan breve y está tan condensado, es climático, ¿no? El microrrelato tiene y gana mucho en tensión narrativa, y por lo tanto no desarrolla tampoco el conflicto del protagonista, pero sí muestra el momento en el que ese conflicto se desenvuelve hacia el desenlace, ¿no? Hay el último movimiento de un relato más grande, podría convertirse en un microrrelato, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces el microrrelato es casi el clímax de un relato más amplio, ¿no? En la teoría del iceberg de Hemingway podemos decir que, si bien la vida del personaje es lo que está sumergido y la punta del iceberg para Hemingway es el cuento, es la historia contada, y esa historia contada contiene la vida del personaje, podríamos hacer otro iceberg, que es que lo sumergido es ese cuento, y la punta del iceberg es única y exclusivamente el clímax, ¿no? El momento fundamental del cuento, el movimiento definitivo, o como veíamos en la novela de Gándara, este título tan potente, ese movimiento único, ¿no? Luego, por supuesto, la elipsis, ¿no? Lo que se silencia, como ya les he dicho, tiene un peso mayor de lo que se dice o muestra, ¿no? Y eso lo vamos a ver en muchos relatos, ¿no? Y todas estas características o rasgos dan también un rasgo temático al microrrelato, ¿no? El microrrelato no abarca, por ejemplo, el realismo, porque el realismo necesita descripción y desarrollo psicológico, algo que está limitado por la extensión del microrrelato. Por lo tanto, el microrrelato se basa en fundamentalmente tres temas, ¿no? La intertextualidad, es decir, el uso de otros textos o de historias que todos conocemos, historias populares que todos conocemos, mitología griega, vamos a ver en el microrrelato, vamos a ver que se refieren a historias de literatura clásica, a pasajes bíblicos, a situaciones de contexto histórico que todos conocemos, ¿no? Entonces el microrrelato, que no puede contarlo todo, explicarlo todo en su cuerpo tan reducido, hace referencia a otros textos que nos ayudan a completar ese microrrelato, ¿no? Así que la intertextualidad es un rasgo también constitutivo. Y luego tenemos que lo fantástico encuentra un lugar cómodo en el microrrelato, porque el microrrelato tiene ese punto de misterio, de onírico, de sobrenatural. Por eso fue tan atractivo el microrrelato para los surrealistas, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos lo humorístico, y yo diría lo irónico, ¿no? La ironía es un elemento que vamos a encontrar constantemente en el microrrelato, ¿no? Lo paradójico también en los microrrelatos kafkianos, la parábola pero convertida en un microrrelato también nos deja ese sabor irónico, ¿no? Esa cuestión de estar diciendo, contando algo para reflejar otra cosa, para hacer una crítica o para señalar algo que tiene que ver con la naturaleza humana o con los sucesos de una determinada época, ¿no? Vamos a leer entonces este microrrelato de István Orkney. No sé si se dice así el nombre de este escritor, y me sirve esto para decirles que en el video anterior dije Virginia Despentes,
Le llaman la Despentes aquí en España, pero en realidad se debería pronunciar Virgin de Pan, ¿no? Bueno, cosas de la pronunciación, que no es mi fuerte, los idiomas, por supuesto. Eh, bueno, voy a leer este cuento de István Orkeni y lo dejo ahí, dejo la pelota en la cancha de los lectores para que ustedes dejen sus interpretaciones en los comentarios. Hoy en la tarde, la muerte del actor se llama el cuento. Hoy en la tarde, en una de las calles laterales a la avenida Ulloy, perdió el conocimiento y cayó desmayado Soltán Satelaki, el popular actor. Los transeúntes lo llevaron a la clínica más próxima, pero resultó vano todo intento por resucitarlo con los avances más recientes de la ciencia, incluido el uso de un pulmón de acero. El excelente actor, después de una larga agonía, falleció a las 6:30 de la noche. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Anatomía. A pesar de este trágico acontecimiento, la representación de esa noche del Rey Lear transcurrió sin contratiempos. A pesar de que Setelaki se retrasó un poco y en el primer acto se le notó extremadamente cansado, entre paréntesis, en algunos momentos fue evidente que requería de la ayuda del apuntador, luego se encontró a sí mismo y la muerte del rey ya la representó con una fuerza convincente que recibió un aplauso estruendoso. Después lo invitaron a cenar, pero no fue. Se limitó a decir: hoy tuve un día muy difícil. Bueno, déjenme sus comentarios con la interpretación de este cuento, que se los dejo en la descripción, y aprovecho también para invitarlos este miércoles 25 de octubre a la presentación de la última novela de este joven y talentoso escritor mexicano Alejandro Espinosa Fuentes, un libro editado por la editorial Contrabando. Vamos a estar en la librería Alibri, en la calle Balmes, en la avenida Balmes, y voy a estar ahí yo presentándolo el miércoles 25 a las 7 de la tarde. Les dejo también en la descripción los detalles de la presentación. Bueno, ahí están las coordenadas y espero que estén todos muy bien y seguimos con el microrrelato en un siguiente video.